Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos otra vez aquí en su programa Neurotrama. ¿Qué tal? Yo soy Murillo. Un saludo. Y yo soy Oscar, un saludo desde esta ciudad lluviosa. Y bueno, hoy vamos a terminar de hablar del cine mexicano y ya cerrar el asunto, porque sí me quedé ahí con la espinita de que faltaron cosas por mencionar de por qué es una caca. Yo digo que ya traes algo ahí personal con el cine mexicano, cabrón, porque ya para hacer dos programas es porque tienes un chingo que decir. Es que hay mucho que decir, exactamente. El cine mexicano es malo en varios sentidos. En el programa anterior yo les mencioné que no se cuenta narrativamente, sino que se platica. Sí, Pero resulta que ese no es el único error. Hay varios. Y si vamos a mencionar los errores, es con la intención de que descubran qué es lo que tiene mal para luego mejorarlo. Por ejemplo, cada película que se hace en México ajá. es como una muestra de lo que no hay que hacer. Y de hecho, Ajá. recuerdo palabras que tú me dijiste cuando estábamos en la universidad, que fueron, no las recuerdo textuales, pero me dijiste, ya son muchos ejemplos de qué es lo que no se debe hacer en el cine mexicano. Pues ya que nos den un ejemplo de qué es lo que sí se debe hacer, pero a esa parte no hemos llegado. No se cansa de dar malos ejemplos. Exactamente, nos dan malos ejemplos tras malos ejemplos tras malos ejemplos. Y no, y es que mira, yo tengo la idea de que solo cuando se den cuenta de qué es lo que está mal, pueden empezar a cambiarlo y hacer lo que está bien. Uno también de los problemas del cine mexicano es, es la actitud del público, que son muy condescendientes. Ok, ajá. Si llega una película gringa, le tiran mierda. Si llega una película francesa, europea, y le tiran mierda. Pero en cambio llega una película mexicana, la defienden mucho. Y mira, yo sé que hay que defender el cine nacional y no sé qué, pero si no reaccionas ante lo que está mal hecho, nunca van a dejar de hacerlo mal. Es como cuando los padres quieren mucho a sus hijos y no los quieren regañar. Pero si no los regañan, los hijos no van a aprender a irse por el camino recto y se les va a salir el chamaco de las manos, porque los van a hacer muy consentidos, los van a hacer como el fofo, ¿no? Ajá. Claro, ajá. Entonces sí deben de decir, a ver, sí te quiero cine mexicano, pero la verdad es que la estás cagando y aquí, y pues hay que mejorar por ese lado, pero el mismo público no hace eso. Ajá. Y el público no es pendejo, el público puede saber cuando una película está bien contada o no, aunque no tenga las herramientas para hacerlo, porque no son conocedores, pero es público. Ok, Las historias están hechas para la gente, ok. independientemente de los estudios que tengan. Y eso ha sido desde el principio de los tiempos, de cuando los cavernícolas contaban historias, las contaban para que la gente se interesara, y entonces de una forma u otra la gente sabe reconocer una buena historia. Pero el público mexicano, pues lo que prefiere hacer es dar la espalda, no ver la película e irse a ver otras que sí quiere ver, o un estilo que sí les interesa. Y en el fondo, si te lo dicen acá personalmente, no les gusta el cine mexicano. Pero si hay un extranjero, lo van a defender. Entonces, esa actitud no es buena, porque no se está aprendiendo a hacer buen cine. Mira, yo lo que creo es que es algo como muchísimo más profundo. Yo lo que creo es que sí saben que están haciendo las cosas mal y no les importa. A eso también. Sí, yo creo que no les importa porque no lo corrigen, ganan lo que tienen que ganar
y ya saben a qué público van dirigidos, ¿no? Digo, venimos de un público que se veía La risa en vacaciones en el cine, güey. O sea, ¿te acuerdas de esas películas fatales de La risa en vacaciones? Sí, sí, me acuerdo. Hicieron 7, 8 entregas y todas las proyectaron en el cine y todas tuvieron taquilla, güey. Entonces, si venimos de ese público que viene viendo esas cosas, pues, ¿qué podemos esperar del cine que hacen para ese público? Que finalmente es el que se va a distraer a los cines, ¿no? Digo, personas como tú, como yo, que vemos mucho tipo de cine, y sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal, o sea, hay como un nivel, ¿no? O sea, el nivel nosotros, que está amplio, también hay mucha gente, pues no es el que deja el dinero en taquilla, ¿no? No va a comprar, no va al cine, y, o sea, todo lo ve en su casa, a lo mejor se compra las películas de arte en la piratería y las ve en su casa, o sea, no somos como el público que les deja dinero, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que están haciendo es que saben perfectamente bien a quién le están pegando y qué están recuperando, ¿no? Digo, a mí me da esa impresión porque, o sea, como parafraseándome y a ti también, pues ya son muchos ejemplos, ¿no? Sí. No paran de hacerlo, ¿no? Y Ajá. además coartan la oportunidad de los cineastas que de veras son importantes o son creativos, ¿no? Los jóvenes, los que vienen de escuela, pues no los dejan ser. Otra cosa que yo veo es que el marketing es preciso, o sea, aquí no se le hace promoción a las películas, ¿no? Entonces, pero bueno, sale una película, te la muestran y dices, ah, porque es mexicana, me gustó, ok, hasta ahí estamos bien. Pero, por ejemplo, hay mucho cine gringo que también es muy malo, pero tiene muy buen marketing. Y entonces te lo presentan en México y ya te dicen, es que es muy buena película, aunque no lo sea. Y dices, ah, es muy buena película, porque ya me lo dijeron, que es buena película. Porque ya me estuvieron bombardeando con anuncios, con críticas, con premios, con esto, con el otro. Y dicen, no, sí, es muy buena película, aunque no lo sea, ¿no? Si hubiera un marketing para las películas mexicanas, a lo mejor sería otra cosa, ¿no? Pero para las buenas películas mexicanas, ese es el problema, que el Que marketing precisamente te vende cosas prometiéndote cosas que las mismas cosas no tienen, ¿no? Pues mira, ahí también, cuando dices buenas películas mexicanas, está cabrón, porque no hay. Pero con respecto a lo que mencionabas, una vez estaba yo hablando con un distribuidor, porque Ajá. estábamos haciendo el trato de que yo quería venderle una película de terror que había hecho. Él la quería ver y bueno, estábamos haciendo el negocio y me dijo, a ver, ¿tu película de qué es? Es de terror, y ahí le expliqué. Y él me dijo, te pregunto esto porque sí me interesa saberlo, porque el cine mexicano es muy difícil de vender. Y es muy difícil de vender a tal grado de que prácticamente no hacemos ya el intento, porque no tiene género. Y eso son palabras que me dijo este hombre. No recuerdo el nombre, pero sí, ya tenía una experiencia de años como distribuidor de películas. Me decía, el cine mexicano en sí no tiene género, porque las películas, las historias que cuentan, no pertenecen a una trama, a un género en específico. Lo que hacen es mezcla de todo. Cuando le pregunto, dijo a un director, a ver, ¿tu película de qué va? La respuesta es una película tragicómica de detectives con vampiros y fantasiosa. Dicen como 5 o 6 géneros y no la pueden resumir en uno. Es imposible vender porque tiene muchos elementos. En cambio, el cine gringo, por malo que sea, sí puedes decir, esta película es de terror, es de fantasía o es de aventuras, y al tener ya un género, ya saben dónde colocarlo, porque además ya pueden reducir el sector, edad de la gente a la que
a la que le interesa, y entonces los distribuidores ya tienen su mercado, ya saben, esta película con Miss Daisy o algo así, ¿no? Se llamaba Driving Miss Daisy. Principalmente esta es para un sector de viejitos que de tal clase media, no sé qué. Entonces ellos ya tienen un sector en el país donde saben que viven más viejitos. Entonces ahí los meten. Esta película es para jovencitas entre 15 y 20 años. Ya saben dónde viven. Entonces ahí les mandan la película para que lo tengan cerca. Pero como las películas mexicanas no tienen género y cuando les preguntan ¿para qué público es? Ellos dicen de 18 años hasta los 90. Dicen, no mames, es un rango muy grande. Entonces, los distribuidores no saben cómo vender la película. Uh-huh. Ese es un problema. Entonces, sí tienen que hacer una película con género. Y ahí es donde entran los problemas que te digo que podría enlistar. Que principalmente es la historia. No saben cómo contar la historia porque quieren abarcar mucho y no abordan nada. Yo recuerdo que cuando vino Robert Redford a México y le preguntaron qué opinaba del cine mexicano, recuerdo que él dijo dos cosas muy importantes. Él dijo, son películas muy violentas y no saben contar la historia. ¿Y cuál fue la reacción de los mexicanos, no solo de los cineastas, no solo de la industria, sino del mismo público? Fue tirarle mierda a Robert Redford y decir, no, lo que pasa es que no conocen ni entienden nuestra cultura. Es que no necesitan entender la cultura. Las historias deberían ser universales para que las pudiera disfrutar un cabrón que esté ahí viendo una película en Afganistán o en algún pueblo pedorro de África o en alguna ciudad capitalina de Europa sin conocer necesariamente nuestra cultura. La película debería ser universal y no es universal. El cine mexicano es muy localista. En la mayoría de los casos es tan localista que llega nada más a la Ciudad de México, y si sale de la Ciudad de México, los de provincia no le entendemos, porque luego tienen unos diálogos que solo hablan allá. Entonces son muy cerrados y es cierto, hay mucha violencia gratuita, porque hay drama urbano, así todo denso, güey, y la gente pues está cansada de la violencia densa, gratuita, que no aporta nada a la historia y con una trama pues muy aburrida, güey. Por ejemplo, yo tengo una amiga francesa, Aurora se llama. A ella le gusta mucho México y se pasea por aquí y todo eso. Pero el arte mexicano, pues sí le cansa un poco. Porque le pasa lo mismo que a mí, de que le agota tanta denuncia. Porque además es denuncia muy localista y es denuncia que nos importa como mexicanos, pero que al extranjero le vale pito. Claro. Ella me decía, pues, está bien la denuncia, pero como que ya, ¿no? Y es cierto, tú ves la denuncia que está en las pinturas, en la fotografía, en la música, en el cine, en la literatura, y siempre son los mismos temas. Y es muy cansado. Las películas de arte que dicen acá en México usualmente son las de denuncia, que son de violencia, de pobreza, crítica social, y siempre es lo mismo, los mismos personajes, las mismas situaciones. Hay una rigidez temática que además es muy cansada de ver porque son películas contemplativas. Aquí les encanta el cine contemplativo porque creen que es el más valioso, creen que es el más filosófico, el más profundo y no sé qué, pero no saben hacer cine contemplativo. El cine contemplativo es cuando uno contempla personajes en su modus vivendi, en su hábitat natural. Uno desde lejos los ve. Hay películas como Nomadland,
como la de Antes de la lluvia. Pero el problema del cine contemplativo mexicano es que ponen a los personajes sin hacer nada, con, eh, con un naturalismo, digamos, mal ejecutado, donde simplemente están ahí, no se mueven, y ellos, los personajes, son los que contemplan. Así que no, el espectador, nosotros, contemplamos gente contemplando. Y esos planos son lentos porque no hay desarrollo, güey. Los personajes no hacen nada, los planos duran horrores, güey. Los diálogos ahorita hablamos de los diálogos, pero son bastante malos y a veces tardan en llegar, pero no aporta visualmente, narrativamente, no aportan nada a esos silencios. Se sienten las pausas que nada más están indicadas por el director y el actor no sabe qué hacer en esos silencios. Porque digamos, yo conozco un director acá moreliano que le encantan las pausas dramáticas, los silencios, no voy a decir nombres para no hacerlo sentir mal, pero le encantan los silencios y les indica a a los actores que debe haber silencios. Y en las películas de él se siente que los actores no saben qué hacer en ese silencio y nada más están llenando el espacio que el otro les pide que debe de estar, pero que no aporta absolutamente nada, porque ellos Claro, mismos no lo entienden. Ni el claro. director lo entiende, ¿para qué chingados quiere el silencio? Entonces son películas muy pesadas de ver. Son planos que pueden durar hasta 5 minutos y no pasa nada, güey. Sí, Entonces está como que la intención es buena, pero está mal ejecutada. Y repito, ¿qué es lo que hacen? Tirarle mierda a aquel que se atreva a decir. Y estamos hablando de Robert Redford, no era cualquier hijo de vecino, él sabía de lo que hablaba, no como los otros pinches bola de pendejos que nada estaban echando relajo. Él sí. claro. Y el país Sí, se lo echó encima. sí, claro. Sí, 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 mira, de hecho estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Uno de los principales problemas del cine mexicano es que es muy localista, ¿no? O sea, no hay manera de que sea universal. Como bien dices, una película que se hace en Monterrey no se entiende en la Ciudad de México, ¿no? Porque usan Exacto. mucho argot, usan muchas costumbres del lugar, mucho menos se va a entender en otra parte del mundo, ¿no? Hay una película mexicana como el 18, se llama Chicuarotes, creo que se llama. Creo que Que sí, justo, los chicuarotes ahí. En ¿sí el lo cartel viste? creo que son unos muchachos vestidos de payaso que están en un microbús, ¿no? Ándale. Bueno, Ah, eso retrata lo de siempre, ¿no? Ya sabes, ¿no? La pobreza, los barrios marginales, pero sí creo que es una película que alcanza a ser, o sea, esos personajes los puedes encontrar igual en Brasil, igual en los cinturones de miseria de París, igual en Londres, o sea, sí puede ser como universal. Ese me parece un muy buen intento, pero sí se queda en el asunto de la denuncia, de, de la protesta social, ¿no? De todo esto, entonces, pues recae otra vez en lo mismo. Yo creo que uno de los grandes géneros del cine mexicano, bueno, grandes porque hay mucho, no porque sea bueno, yo creo que es la comedia romántica. ajá. Pero volvemos a lo mismo. O sea, es una comedia romántica que está situada en un lugar y que no es universal, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver una comedia romántica de París, bueno, de Francia, de Estados Unidos, de otros países, y la entendemos a la perfección, ¿no? O sea, entendemos los chistes, hay cierta universalidad, pero en las películas mexicanas no. Ni eso es lo que falla. O sea, como bien dices, ¿cómo chingados la vendes, no? ¿Qué les dices a las distribuidoras? Ajá, Es una porque película que es una mezcla entre la... O sea, no, güey. Y luego se las vendes como comedia romántica, la ven y no la entienden, pues ¿dónde está la comedia? ¿Dónde está el romance? Bueno, el romance pues sí se puede ver, ¿no? Pero, pues, ¿y la comedia cómo la hacemos, no? ajá, sí, son muy localistas
y no llegan a ningún lado. Y luego hay algo que muy importante, que son los diálogos. Como tú dijiste en el otro episodio, en las películas de comedia romántica hay muchos diálogos. E incluso en las películas de comedia romántica de otros países hay muchos diálogos. Y los diálogos son muy importantes para contar la historia. Pero aquí en México el diálogo mexicano no está bien trabajado. Desde que se murieron todos los dialoguistas que te mencioné, que existía antes en los estudios Churubusco, ya no se trabaja bien el diálogo. Y ahí sí quisiera hacer un corchete para hablar sobre el diálogo, porque eso es muy importante para entender el cine mexicano. Y no solo por el hecho de que narrativamente es lo que utilizan, sino que además está mal trabajado, está mal hecho. Mira, por ejemplo, los diálogos son largos, tontos, explicativos y sobrecargados. Y esto te lo puedo decir desde la experiencia con otros directores, de que les encanta trabajar los diálogos, y me lo han dicho. Hay un director que, bueno, yo no menciono nombres, pero es un director importante en la Ciudad de México, que en una reunión ahí en su casa, él me mencionaba de diálogos de películas gringas. Y me decía, es que tenemos que copiar los diálogos gringos. A mi forma de ver las cosas, no tenemos que copiar ni madres. Tenemos que entender cómo funciona la estructura de los diálogos y luego ya hacer nuestros propios diálogos. Aquí es lo que quieren hacer, quieren copiar sin entender cómo funciona. Y, por ejemplo, algo que he notado con otros directores es que quieren poner a sus personajes hablando como la gente habla en la vida real. Y luego se echan unos diálogos larguísimos, porque en la vida real, si tú escuchas gente hablar en la calle, en los parques, en las cafeterías, vas a ver que un porcentaje altísimo de lo que están diciendo son puras pendejadas. Son palabras que se repiten y palabras que no llegan a ningún lado y que en muchos de los casos tardan en decir realmente lo importante de la plática. Y ese es el diálogo que quieren plasmar en el cine para hacerlo sonar más realista, para que los personajes sientan que, o más bien para que el espectador sienta que los personajes son realistas. Pero no, eso no se debe hacer, porque en el lenguaje cinematográfico hay un acuerdo tácito entre creador y espectador de la obra que no es realista con el espectador para que acepte eso como realista. Y por lo tanto, hay que darle los diálogos que funcionan narrativamente y que el espectador ya en ese acuerdo implícito pueda aceptarlos como realistas y por lo tanto funcionales, porque además sirven para mejorar el ritmo de la película. Si les ponen los diálogos reales, por ejemplo, algo muy clásico, cuando tenemos a unos personajes que se hablan por teléfono y se responden como gente real. Hola, bueno, ¿cómo estás? No, yo bien, aquí nada más, tal cosa. No, eso ya. Y se echan una platiquita ahí que no llega a ningún lado y luego ya le dicen, bueno, te hablo para esto. Pero tú recordarás películas gringas donde hablan por teléfono. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en Los Expedientes X, le hablaban por teléfono, Scully respondía, no decía bueno, simplemente decía Scully y el otro ya le soltaba el texto. Entonces, no sé si entiendes a dónde voy. Hay que cortar lo que no importa a la historia e irte directo a lo que te truje, chencha, porque estamos hablando que una película debe durar entre, no sé, 90 minutos, en 2 horas, y no te vas a echar 20 minutos hablando puras pendejadas.
Claro. Porque incluso en las películas mexicanas, cuando llegan dos personajes y se saludan, otras se saludan de beso, de abrazo. Oye, carnal, ¿cómo has estado? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Se echan dos, tres chistecitos y luego ya lo siguiente. En cambio, cuando se saludan personajes en películas gringas, no se saludan de mano, a menos que sea algo muy crucial para la historia que se saluden de mano, pero en general nada más se saludaban, llegaban y hacían un movimiento de cabeza o simplemente, digamos, Scully, Skinner, Mulder y madres a lo que te truje. Y eso el espectador lo siente real porque te digo, ya tienen un acuerdo implícito donde la obra ya después de varias películas que le muestran lo mismo, le dice, esto es real en el sentido narrativo. Y el espectador dice, me funciona, vamos a ver la película, ¿no? Y tienen un ritmo adecuado a la historia y por eso fluye. En cambio, se echan unos diálogos pesados que sí funcionan en la vida real, porque en la vida real uno tiene N cantidad de horas a su haber, pero en una película no. Y eso es algo que al cineasta mexicano no le cae. Claro. Sí. Sí, te entiendo. Te entiendo perfecto. Sí, si no puedes hacer, o sea, el solo hecho de poner tu DVD en tu reproductor, pues ya es algo ficticio, ¿no? Ya sabes que es algo, entonces no puedes esperar algo realista. Yo creo que también tiene que ver mucho que, como te dije antes, venimos de una cultura de ver mal cine. Yo también siento que el público no sabe ver cine, ¿no? O sea, no tenemos un público tan educado como para ver cine, como para exigir más, ¿no? Sí, ahí hay algo importante. Realmente, uno como creador no debe de esperar a que el público tenga educación para ver la película. Yo sí siento, sí creo que debe de hacerlo para todo público y debe de funcionar para todo público. Y eso también es no solo las películas, sino estoy pensando en literatura. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Clifford D. Simak. No sé si lo conozcas, pero es un escritor de ciencia ficción como en los años 50 más o menos. Ajá. Es un escritor que a Isaac Asimov le gustaba mucho. Isaac Asimov, supongo que sí lo has escuchado, es un escritor más famoso. Isaac Asimov tiene dos, yo diría, por lo menos dos etapas cruciales en su literatura. Es antes y después de este escritor Simak, Clifford D. Simak. Antes y después de él, antes y después de hablar con él, ¿no? Porque el mismo Isaac Asimov lo menciona en alguna de las introducciones de sus obras, en especial, por ejemplo, la de Fundación, que han hecho adaptaciones. Él, cuando empezó Isaac Asimov a escribir, escribía bien y todo, muy educado y la chica, pero con palabras muy redundantes, palabras muy complejas. Los gringos tienen una expresión en inglés que dicen palabras de $5, palabras que no cualquiera conoce. Y de hecho son palabras que luego utilizan mucho los escritores y se sienten, puta madre, como la caca volando por el cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando conoció a este escritor, le hizo saber que si seguía escribiendo con eso, en ese estilo, su rango de lectores iba a ser muy reducido. Solo gente que conocía esas palabras de $5. Y todo lo demás, todo el público fuera de ese sector iba a quedar reducido a invisible, ¿no? No iba a llegar, ¿no?
Y él le preguntó, a ver, tú, ¿quién quieres que te lean? ¿Quieres que te lean solo filosóficos con doctorado y tantos años de experiencia en lingüística? ¿O quieres que te lea el mecánico de la esquina o el güey que está ahí comiéndose unos tacos afuera de la escuela? O el que vende pollos. No, pues es que quiero que me lean todos. Entonces escribe para todo público, güey. Haz la obra más amena, bájate al sector de ellos y no pongas esas palabras de $5, güey. Y así debería ser el cine. El cine debería de llegar a todo mundo sin pensar que el espectador tiene las habilidades educativas para entender mi obra. Ni madres, tú haz película para que lo vea el que vende pollos, güey. Y te lo va a agradecer el mismo público y todos te van a aceptar la obra y van a decir qué chingona película, güey. Sí, a lo que me refería con que no sabe ver cine, no es que no tenga la capacidad filosófica o de conocimientos. Me refería a que está mal acostumbrado por el cine que está viendo, ¿no? O sea, no puedes como saltar esa barrera que ya tienen, que ya traen, porque se acostumbraron a un cierto tipo de cine, ¿no? Pues a es un que cine mira, mal hecho. Es cierto, muchos del espectador mexicano ve las porquerías esas que mencionabas de la risa en vacación, o sea, ve telenovelas y todo eso. Pero resulta que estos cabrones también se chutan las de Misión Imposible, las de James Bond, las de los Avengers, y les gusta. Resulta que sí ven también a Steven Spielberg y todo eso. Porque yo creo que, bueno, porque para está bien empezar hecho. A ver, Ajá. te interrumpí. A ver, ¿por qué? De hecho, bueno, yo te decía del marketing, ¿no? Porque, pues bueno, hay que reconocer que muchas de esas películas que ven ese tipo de personas, pues son malas, en realidad. Sin embargo, las ven y creen que son buenas porque les dijeron que son buenas, porque tienen muy buen marketing. Esa es una. La otra es que son realmente películas bien hechas, que aunque a lo mejor no tengan una buena trama, no tengan, o que el guión sea flojo, pero están tan bien hechas, también ejecutadas visualmente como película, como producto, que son reconocibles por todos, ¿no? O sea, que las puede ver todo el mundo y divertirse. Digo, hay muchas películas que tú y yo vemos que sabemos que son domingueras, que sabemos que son malas, que son actuaciones chafas, pero las vemos porque decimos, bueno, nos gusta ver esto, ¿no? O sea, nos entretiene, nos hace pensar en otras cosas. Y lo vemos, ¿no? Digo, sin problema. Están tan bien hechas, tan bien ejecutadas, que dices, pues está buena, ¿no? O sea, me entretuvo, que es como yo voy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El cine no es para educar personas, el cine es como para entretener a las personas. Y esa sería como la función básica. Lo que yo te decía de que la gente no sabe ver cine es que es eso, que está tan mal acostumbrada a ver historias mal contadas que pues les quieres poner ahorita una bien contada y dicen, pues no me gustó, o está fea, o no la entendí, o no, pues tiene que ser entretenido, o sea, como lo que decíamos del arte, ¿no? O sea, el arte pues, no tiene por qué ser contestatario, o sea, no tiene por qué ser de denuncia. Esa no es la función del arte. El arte es para observarse, ¿no? Para tener una experiencia estética, no para decirme que hay violencia o que hay maltrato o que para eso hay otro tipo de instrumentos. Eso es como que a lo que digo, tal vez está como un poco complicado, pero es un poquito lo que mi inquietud, ¿no? Hay dos clases de mal cine. Digamos, el cine chafa y el cine mal hecho. Ajá. El cine chafa, digamos, todas esas pinches películas de superhéroes que a mí ya me tienen hasta la madre, güey. Esas son películas que están chafas, güey. Sí.
pero que tienen un trabajo narrativo, que sí, la estructura se cuenta bien, las actuaciones están bien hechas o por lo menos satisfactorias para lo que debe de ser, también el director lo cuenta bien y todo eso, pero que son películas que no van a llegar a ningún festival porque a nadie le interesa, porque todo el mundo sabe que son chafas, pero que sí pueden generar mucho dinero en taquilla porque la gente las disfruta. Claro. Y de hecho hay pinche mil películas que vimos en los 80s que son malas, güey. Porque, pues, porque ponen pura pendejada. Por ejemplo, las de Freddy Krueger. Perdón, pero esas películas son chafas, pero son chafas disfrutables. Sin Ajá. embargo, están bien hechas. Están bien Sí. hechas porque tienen una buena estructura narrativa, Ajá. sí funciona en 3 actos, sí hay trabajo de personajes, sí hay superación personal y bla, 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 pero ponen cada mamá Sí, 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 claro. que uno las cataloga en cine malo, en cine chafa. Por ejemplo, Claro. las de Jason, güey. Es la Ajá. misma pinche historia pendeja. ¿Cuántas películas puede soportar Jason o Mike Myers? Y siguen haciéndolas porque a la gente no les importa qué tan mal esté en ese sentido, porque son películas disfrutables, Sí, emocionantes, claro. pero que son chafas, pero sí están bien hechas. El Claro. cine mexicano, ahí es donde ya entro yo. El cine mexicano no está mal hecho, no está bien hecho, está mal hecho, está Sí. mal ejecutado, está mal escrito, no aborda los 3 actos. Ajá. Los actores no tienen personalidad y luego los personajes que tampoco tienen personalidad, el director no sabe cómo contar la historia, no sabe qué decirles y entonces contra eso no puedes hacer nada. Por Ajá. ejemplo, tiene muchos errores la estructura narrativa, pero algo muy importante es que el guión mexicano no tiene conflicto y el conflicto es crucial para que haya una historia. Claro. El conflicto es el problema que tiene el personaje protagónico que debe de resolver durante toda la historia. Ya al final, en el enfrentamiento, ya veremos si lo resuelve o no. A veces no, a veces sí, pero tiene que llegar a ese punto. El cine mexicano nunca llega a ese punto porque Claro. no tiene conflicto. En la mayoría de los casos solo tiene una situación Ajá. y confunden Sí. situación con conflicto. Con conflicto, Entonces, claro. cuando yo digo que está mal hecho, es porque está mal contado y Sí. sobre eso está mal ejecutado. No saben dónde colocar la cámara, el director no sabe qué decirles, los actores no tienen elementos suficientes para el personaje trabajarlo, porque los personajes son planos, Ujú. son unidimensionales, son bueno, bueno o malo, malo. Sí, sí. Entonces está como que tienen muchos problemas encima. Sí, sí, sí. Sí, hay un ejemplo muy claro, digo, tú te lo sabes, no te lo estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo para la gente que nos escucha, del cine chafa y del cine bien hecho. Por ejemplo, hubo una época en que se hacían todas las películas de cartelera, de exitosas, de taquilla y todo, las empezaron a hacer de clase B. Entonces agarraban una historia y la hacían con 2 pesos y la ponían en clase B para televisión. Y era la misma historia y funcionaba muy bien, o sea, tú podías ver cualquiera de las 2 películas y igual te emocionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era un guión bien estructurado, bien hecho, y obviamente la que tú veías en televisión, pues era chafa, porque tenía efectos feos, tenía malos actores, tenía mala imagen, o sea, tenía todo para ser chafa, pero estaba bien hecho, ¿no? Y esa misma historia de la que se agarraban, pues la podías hacer en francés, las podías hacer en inglés, la podías hacer en Turquía, la podías hacer, y son historias que funcionan. O sea, eso es, yo creo que una historia bien contada, una película bien hecha, tiene esas características, ¿no? Que no importa con cuántos recursos la hagas,
siempre va a funcionar y siempre va a funcionar bien. Y como bien apuntas, ¿no? El cine mexicano, eso es lo que no tiene, que no tiene una buena estructura como para que funcione en todos los ámbitos, ¿no? Como para que se hagan copias de ella en otros países y digan, ah, mira, esta historia salió de México pero la vamos a traducir a la cultura india, ¿no? O a la cultura japonesa. Ajá. Y funciona. Eso es yo pues, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que ese es el problema del cine mexicano, es que no tiene una buena estructura, ¿no? Eso es lo que Exacto. yo creo que es lo que pasa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, mi película favorita es Ran de Akira Kurosawa, que en Ajá, español le pusieron La Furia del Poder, que es una adaptación de samuráis, ajá, o en samuráis del rey Lear de William Shakespeare. ajá. O sea, están tomando una historia completamente inglesa Ujú, pasada a Japón antiguo y funciona porque lo que tiene son los puntos dramáticos que se mantuvieron exactos como Shakespeare los contó y ujú. simplemente adaptaron todo lo demás a la cultura japonesa. Eso es algo que Sí, difícilmente pueden hacer de una película mexicana porque pues, no tiene puntos dramáticos. sí, exacto. Cuando tú tienes una buena estructura, puedes quitar, poner que el personaje masculino ya no sea masculino, que sea femenino, poner otros actores, poner esto, aquellos personajes, pero si sigues la misma estructura, va a seguir siendo buena, ¿no? Por eso es que hay pinche mil adaptaciones de esta película de Relaciones Peligrosas, creo que se llamó. Ajá, Este, con John Malkovich y Glenn Close. Y esa la han ajá. adaptado a chavitos de los 90 de la universidad, la han adaptado a gente en otro rango. O sea, por eso es que funcionan los refritos, porque las obras originales tienen esos puntos dramáticos y los pueden trasladar bien. Pero, pero en México, como no tienen esos puntos y se basan en la denuncia, si Ujú, les quitan la denuncia, no la pueden pasar a otro sector, a otro país, claro. porque la denuncia ya no funciona. Y solo son muy arraigados en la cultura. Pues, lo que le dijeron a Robert Redford es que no entiende nuestra cultura. Si le quitas a una película mexicana la cultura mexicana para tratar de llevarlo a otra, pues no funciona. Claro. Pero Y es sí que, debe de funcionar si tuviera pues una historia bien contada, pero como no lo tiene, pues no funciona. sí, y volvemos al punto de que te comentaba de la educación. Imagínate qué hueva sería tener que aprenderte la cultura de un país para poder entender su cine, ¿no? Exactamente, Estaría de hueva, ¿no? sí. A mí el cine que me gusta mucho es el japonés. Ajá. Eh, y yo a partir del cine japonés ya he leído sobre Japón, sobre la historia de Japón, sobre la cultura de Japón y ya he ido entendiendo más con respecto al cine. Hay cosas que ya, digamos, hay películas que he visto antes de conocer su cultura y después de conocerla y ya empiezo a reconocer otras cosas. Digo, ah, mira, por eso hicieron esto y esto porque ya tenía esa información. Pero antes que no tenía la información, también disfrutaba la película porque estaba bien hecha. Claro, exactamente. Sí, por eso te digo, no es necesario, pero eso viene por una cultura y una educación visual, ¿no? Una educación que tienes de ver cierto tipo de cine, que eres como más universal, o sea, no te centras en un cine local, ¿no? Que es lo que le pasa al público mexicano, ¿no? Que se centra en un cine local, pues no ve más allá de sus narices, ¿no? Sí. Y luego, quiero mencionar algo que siento que es muy importante también para el cine, que Ajá. es la misma actitud de los cineastas. Ok. Y esos cabrones realmente me caen gordos, güey. Porque tienen una actitud arrogante, güey, de que sí se quieren poner por encima del público y no se quieren bajar a nivel de ellos y hacerles el cine que,
que ellos verían porque lo consideran algo menor. Sí, hay unos que tienen esa actitud, pero al mismo tiempo se enojan si el público no ve su cine. Yo recuerdo que una vez no recuerdo si fue un noticiero o fue un documental que hicieron acá en México para la televisión, no sé si fue para el canal 22 o el canal 11, quién sabe, pero estaban entrevistando a un director con respecto a por qué el cine mexicano no se ve. Y él le echó la culpa al público. Él dijo, pues nosotros hacemos las películas. Conseguimos el dinero, los productores consiguen el dinero, IMCINE apoya tal cosa, se hace la obra, luego los distribuidores colocan la obra, las salas proyectan las obras, ya está todo. Ahora es el público el que tiene que responder. Y se quejó el cuate ese, dijo, es que el público no responde, nosotros ya pusimos la película ahí, ahora depende del público que vaya a verla, porque si no, no se va a salir nunca el cine mexicano del hoyo en el que está. Esa fue la actitud que él tomó, y de hecho en el mismo tono que te lo estoy diciendo, fue en el tono en que él lo dijo porque estaba molesto, pero no. El público no tiene la obligación de ver cine mexicano, no importa que sea de su propio país. El público no tiene la obligación con ningún maldita artista de seguir su obra independientemente de si es de su país o no. O sea, a mí me gusta mucho Kafka, pero yo no tengo la obligación de quedar bien con Kafka y leerlo nada más porque tenga ahí sus obras. Si hay algún cuento que no he leído de Kafka es porque lo he dejado, no tengo la obligación de terminarlo. Y es que planteemos la situación. Tenemos una familia promedio mexicana. ¿Cuántos hijos te gusta que tengan? De 2 a 3. 3. Sí. ¿Cuánto cuesta una función de cine en promedio? Ajá, que 40, 50 pesos, ¿no? 40, 50 pesos y te va bien. Hay algunas salas donde cuesta 80 pesos. Y el otro día que fui a Galerías Insurgentes, creo que estaba a 180, o por lo menos 160 una entrada. Dije, no mames, era de oro. Y dice, bueno, ponle tú. Está a 40 pesos en promedio. ¿Cuántos son ahí? Ya son 5. Tú que eres excelente en matemáticas, ve llevando la cuenta. Y luego van, no van en camión, pues mínimo hay que transportarse en algo si llevas a toda la familia. Claro. O sea, mínimo en un taxi, en un auto, donde ya es pago de gasolina, pago de estacionamiento. Si va toda la familia, esos cabrones, los chiquillos, van a querer palomitas. Las palomitas te cuestan lo mismo que la película. A veces está más cara. Y luego de ahí, pues si salen en plan familiar, pues irse a cenar unos tacos antes de llegar a casa, ¿no? Claro. Entonces, cuando una familia promedio mexicana sale a un evento de entretenimiento, pues se puede gastar de 500 pesos para arriba. Y una familia promedio mexicana le cuesta trabajo gastar eso a cada ratito porque, aunque digan que no, México es un país pobre, tercermundista. Y entonces, si tienes a 5 cabrones, ¿qué es lo que prefieren ver? Una película que les va a gustar a los 5 y les va a entretener y va a valer el peso que pusieron en esos boletos, o una película que no saben si les va a gustar o no, que además es de denuncia y que pueden salir peleados, no solo por la denuncia, sino que bien jetones y bien enojados con la película porque no les entretuvo. ¿Qué va a ver la gente? La gente va a ver lo que puede pagar. Lo que puede pagar y lo que quiere disfrutar. Entonces, uno no tiene la obligación de ver una película mexicana nada más porque nació en México. Exacto. Uno tiene la obligación de entretener y de educar a su familia y de llevarlos a
a donde les plazca de hacer que el hijo sobreviva y que sea feliz, güey. Claro. Mira, además la mayoría de las películas mexicanas, así como las veo, no son familiares, ¿no? No son familiares, güey. Tien- Son violentas como la chingada. Tienen violencia, sexo, tienen groserías, o sea, no son familiares. Tú agarras una de, bueno, sí, ya hay menos violencia, por ejemplo, de los Avengers, ¿no? Ya hay menos violencia. O sea, ya no hay Y sangre, ya ya no no hay hay. sangre, ya le bajan el tono. Y la violencia, pues es una violencia de caricaturas, casi, Ah, casi. Es como la exactamente, violencia del coyote. comprensible, ¿no? O sea, Ajá. ficticia. Tú sabes que es ficticio. No son dos tipos que se están peleando en la calle, ¿no? Como lo presenta el cine mexicano, que es real. O sea, es una violencia real que tienes todos los días, ¿no? Que se pelean en el mercado, se pelean aquí y allá, un choque. Sí, porque además mucha de la gente aquí en México pues tiene la violencia al lado, incluso en su propia casa, güey. Claro, claro. ¿Tú conoces a ¿cómo se llama? Norman Rockwell. No. Es un pintor gringo que a mí es de mis favoritos, que él pintaba imágenes hermosas de la cultura gringa. O sea, él hizo durante mucho tiempo los dibujos o las pinturas de la Coca-Cola. Él pone a jovencitos jugando, no sé, béisbol. Retrataba la belleza de la familia típica gringa de los Ajá. años 50, 60 más o menos. Bueno, Y por ahí leí, no me consta al 100%, de que él vivía o por lo menos en su infancia, vivió en un sector de pobreza extrema donde veía la violencia, eh, veía crudeza, veía inseguridad, crimen, pobreza, todas cosas muy feas que si hubiera sido un pintor mexicano hubiera pintado de eso toda su vida, hubiera sido de denuncia, pero él decidió pintar lo contrario, decidió claro, pintar a lo que podía aspirar el estadounidense, al simbolismo, a la belleza, diciendo es que podemos ser mejores que esto que existe en las calles y vamos a algo más bonito, chingado. claro. Sí, porque si reproduces lo mismo que todo el mundo ve, pues va a ver lo mismo siempre, ¿no? O sea, no hay una forma de ver la diferencia, ¿no? Digo, tal vez las personas que viven en violencia y ven ese arte, dicen, güey, sí hay cosas bonitas en la vida, ¿no? Y cambian su perspectiva. Pero pues si presentas lo mismo y lo mismo, pues eso es lo que ha pasado con México y el cine mexicano, ¿no? Que todo el mundo dice, no, es que México es una ciudad violenta y porque en el cine se ve. Pues no es el cine, no es lo que presenta el cine. Lo que pasaba con el cine mexicano de los años 50 es que las personas creían que todavía andábamos en caballo vestidos de charros, porque era lo que veían en el cine. Si tú llevas al extranjero una película con violencia, con pobreza, con todo, pues ¿qué van a pensar de México? Pues que así es México, ¿no? Sí, entonces Entonces, pues sí, eso pues no está ayudando a la imagen de México. exacto. Pues tú ves el discurso de los gringos, ¿no? No, Estados Unidos es lo mejor, el presidente es el hombre más poderoso del mundo y te lo recetan en todas las películas, ¿no? Y uno Ajá. está feliz. Y aunque Estados Unidos esté en quiebra, ¿no? ¿Y tú crees que no? Sí, y fíjate, en el cine gringo está el cine gringo donde resaltan el nacionalismo y sí te los presentan como la gran chingonería que son el cine que llega a todos lados, pero también está el cine independiente gringo que te cuentan el lado oscuro de Estados Unidos y que también ese cine llega a varios lados porque es un cine bien hecho. Por ejemplo, eh, Vaquero de Medianoche. Ese es un Uh-huh. cine muy crudo que fue clasificación X de tan crudo que fue. Y es un cine que llegó a los libros de historia cinematográfica en que incluso está ahí
catalogado como obra artística en Estados Unidos. O sea, sí se pueden hacer los dos. Y no Claro. tendría nada de malo que hicieran un cine pues, mexicano, pues que sí nos retratara bien. O sea, no hay necesidad obligatoria de siempre hacerlo de denuncia, porque si solo ves lo malo y lo malo, te llenas de vibra negra, cabrón, y te hundes en la miseria y la gente se puede morir más pronto, güey. Fíjate, hace rato dijiste algo muy curioso del director este que decía, no, pues es que hacemos la película, esto y el otro. Pues sí, pero no le invierten tampoco a la promoción. O sea, uno no sabe que existen películas mexicanas. Uno no ve un tráiler bueno. Uno no dice, ay, tengo ganas de ver esta película porque el tráiler está poca madre, ¿no? O sea, no hay como, o sea, se gastan todo en sus caprichos, en actores, ¿no? Bueno, todo el presupuesto se va en eso, en la mejor imagen, la mejor calidad, el mejor director, el mejor actor. Pero pues no la venden, o sea, no saben cómo venderla, ¿no? Eso es lo que Ajá. yo veo. Por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, creo que fue su ópera prima, no me acuerdo bien, que fue un cortometraje que presentó en televisión. No mames, ese cabrón sabía mucho de merchandising, de marketing, de todo. Trabajaba en una estación de radio muy importante y hacían muy buenos promocionales y siempre estaban vendiendo, o sea, fue como la primera vez que una estación de radio se vendía a sí misma, ellos decían autopromocionales. Y sí, o sea, ellos se promovían constantemente, o sea, se hacían promocionales muy buenos para su estación. Entonces, este cabrón, yo me acuerdo que, o sea, creó tal expectativa para presentar su obra que dices, güey, o sea, ya con eso quedaste satisfecho. Nada más sin ver la obra. Y es lo que no pasa en el cine mexicano, ¿no? O sea, no hay así como que digas, güey, ya estoy esperando esta película porque promete un montón, me la anunciaron desde hace medio año y el tráiler está increíble. Pues no, güey, o sea, ni comedia romántica, ni nada, ni acción, bueno, creo que no hay cine de acción aquí, va, pero nada, o sea, no hay así como una promoción, hay carteles y eso, y de repente apariciones en televisión, pero pues en programas bien chafas que nadie ve, y entonces pues ni te enteras que existen esas películas, ¿no? Pero este cabrón que es mexicano, pues sí la supo hacer, y tan la supo hacer que pues su película Amores Perros, o sea, ahora que cumplió 25 años, la relanzó, güey, y todo el mundo la volvió a ver, o sea, la volvió a ver en cine, en plataformas, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, le volvió a sacar jugo, güey, a un producto hecho hace 25 años, que ya sabemos que sí, está bueno, que sí, tuvo premios, que sí fue importante, pero pues bueno, ya, ¿no? No, le volvió a sacar lana, güey, dices, no, chingues este cabrón, Sí, o sea, este eso es lo que no Iñárritu, hacen, ¿no? sí, es muy buena, sí, es muy bueno él. De hecho, esa que menciona se llama Detrás del Dinero. Ándale, con Miguel Es Bosé. Fíjate, con Miguel el Bosé, sí. actor Miguel Bosé, güey, o sea, ya desde ahí, cabrón. Sí, no era cualquier pendejo. Y duró 34 minutos y recuerdo que sí la pasaron en el Canal 5. Sí, Y yo tenía la idea de que era el piloto para una serie de televisión, pero esto exacto. no podría afirmar de que sea así. Pero sí, está muy buena. Y de hecho, a mí me gustó y yo la grabé y la tengo por ahí todavía en algún cassette de VHS. Y la historia es buena, ¿no? Porque fue además la primera vez que yo vi que algo mexicano se podía hacer bien. Exacto. Dije, ah, cabrón, yo sí quedé muy impresionado con eso y sí me gustó. Sí, yo también quedé bastante impresionado, pero pues, o sea, si no la hubiera anunciado como la anunció, no lo hubiéramos visto. Yo creo que no, porque ahí sí, durante un buen tiempo estuvieron hablando de esa película, había comerciales, había avances y cuando llegó el momento en que la transmitieron, te digo, yo ya estaba con el VHS listo para grabarlo. Fíjate, Sí, y exacto. eso no lo hago por el cine mexicano, güey.
Fue la primera y única vez que lo hice, güey. Exacto. Sí, porque no se presentó como cine mexicano, güey. O sea, se presentó así como que, ¿qué es esto, güey? Sí, y según yo te digo, iba a ser un piloto, pero no sé. Y luego ya hizo otros cortometrajes y luego ya la de Amores Perros. A mí Amores Perros no me gusta, pero por el guión. El director Iñárritu es bueno, ese cabrón es muy bueno. De hecho, para mí como director es mejor que Del Toro. El problema que yo le vi a las películas de Iñárritu fue el guión. Ahí entró Guillermo Arriaga y ese cabrón, me pregunto, pero para mí es pésimo. Y entonces las películas que hizo con él, pues la verdad es que son insoportables. Ya en el momento en que se pelearon, güey, y que ya empezó a hacer otro cine con otro escritor, ya mejoró bastante y ya pudo llegar a donde estaba. O sea, como que Arriaga era la ancla que no lo dejaba avanzar, güey, porque era bastante malo, güey. Y sí, a mí la del Renacido sigue siendo mi favorita de este Iñárritu, güey. Ah, sí, es muy buena. Claro. Sí, pues. Sí, los actores, bueno, toda la dirección, sí, ¿no? Sí, entonces sí se puede hacer bien las cosas. Eso sí está demostrado. Porque no es el único. Hay otros directores que lo hacen bien, pero repito, yo insisto, sí deben de aceptar cuando algo está mal hecho y mejorarlo, porque si no aceptan sus errores, nunca van a poder cambiar. Yo a los actores, yo les digo a manera de desmadre, les digo a los actores mexicanos que son como los alcohólicos anónimos. Como los alcohólicos anónimos o conocidos. Solo cuando acepten que tienen un error, pueden empezar a cambiar y a mejorar su vida, güey. Exacto. Si se topan con la actitud arrogante de que soy muy chingón y que no necesito cambiar, entonces van a seguir siendo malos, güey. Y claro, así como el alcohólico va a seguir hundido en la miseria, güey. En su miseria, sí, claro. Claro, yo sigo insistiendo en que, mira, ejemplos hay muchos, ¿no? De que sí hay buenos directores mexicanos. Digo, si el problema fuera la dirección, pues ya vimos que hay ejemplos en los que ya sabemos que la dirección no es, porque sí hay buenos directores. Digo, a lo mejor no aprecias mucho a Guillermo del Toro, pero pues hay que reconocer que en ciertos rubros hace cosas buenas, o sea, no es siempre acertado, ¿no? Sí, de hecho yo no tengo nada contra Guillermo del Toro, se me hace bueno, solo que sus guiones no me convencen y para mí hace un cine muy juvenil. Ajá, exacto, está muy delimitado, ¿no? Ajá. Cuarón, pues igual, pues tiene su estilo, ¿no? Digamos, a mí no me gusta mucho, pero pues funciona, ¿no? Y hay algo muy raro con Cuarón. La verdad, a mí Cuarón me sorprende mucho, porque el cine que hace aquí en México está bien culero, pero el cine que hace en Estados Unidos es muy bueno. Entonces, yo digo que el que es chingón donde quiera, ¿no? El que, ¿cómo dicen? El que es ¿qué? El que es gallo donde quiera canta o algo así, ¿no? Justo es a donde iba. O sea, ya está demostrado que la dirección no es. Ajá. Entonces, quiero confirmar mi teoría. Saben que están haciendo las cosas malas, o sea, y no les importa. Pues yo mira, creo que va por ahí. Mira, hay dos cosas y a ver que quiero, a ver si no se me olvidan. Una es, aquí todo mundo se mete en todo. Eso es algo que me encabrona en la industria del cine. Nadie respeta la función del otro. La función del director. Claro. Todo mundo quiere opinar, güey. Y eso es algo con lo que he estado peleando en todos los sentidos, porque siempre en que tengo un guión y que vamos a trabajarlo, el fotógrafo quiere opinar sobre el guión, el diseñador de arte quiere opinar sobre el guión, el actor quiere opinar sobre el guión. Y güey, el guión ya solo
puede opinar sobre el guión el guionista y el director, y dejen de estar jodiendo. Entonces hay que estarlos mandando a la chingada, y si les dicen que no, se enojan y dejan el trabajo, y todos quieren opinar sobre todos. Luego el fotógrafo quiere opinar sobre el de arte, y el de utilería quiere opinar sobre también edición. Entonces, cuando tienes tantos cabrones metidos en una obra creativa, las cosas salen mal, porque lo que opina uno no está bien con respecto a la visión del guionista o del director. Ahí deben de ponerse de acuerdo el director y el guionista, y en muchos casos es el mismo. Entonces deben de respetar lo que el director quiere y no estarse metiendo, porque todo mundo se quiere meter. Y eso sí, ese es un problema con el cine mexicano. Y el cine no es una democracia, güey. Es una dictadura. Se hace lo que el director dice y a chingar su madre, pero no les gusta. Todos quieren opinar. Exacto. Y eso es emputadísimo. Y luego lo segundo es que yo creo que hay de las dos partes. ¿Tú te acuerdas en la universidad que había 2, 3 actores conocidos de Televisa? Ajá. Que estaban estudiando con nosotros? Sí. Podría mencionar quién es, pero repito, no voy a hablar mal de nadie. Una vez sí me agarré a uno de ellos en la biblioteca ahí de la universidad. Le dije, a ver, cabrón, ¿te puedo hacer una pregunta acá en serio y personal? Sí. Mira, a ver, ¿tú trabajas en Televisa? Sí. ¿Te acuerdas que Emilio Azcárraga en algún momento dijo, nosotros hacemos basura para la basura? Emilio Azcárraga sabía que lo que estaban haciendo era malo, pero la gente que lo consumía no le importaba. Y él lo que quería era el dinero, era vender, y le funcionaba muy bien. Entonces le dije, mira, con base en eso, entonces lo que venden es basura. La pregunta que te quiero hacer es, tú entre la gente que conoces, ¿saben que están vendiendo basura? ¿O creen que lo que están haciendo está bien hecho? Y me dijo, hay de los dos. Hay gente que sí lo que hace es basura y lo hace con toda la intención, sabiendo que es basura, pero simplemente se están prostituyendo y lo hacen por el dinero. Y están los que creen que lo que hacen está bien hecho y no pueden reconocer que es basura. No me quiso decir nombres porque sí le pregunté, oye, ¿me puedes decir? No, ahí sí, no, yo, son mis amigos y lo respeto. Ah, está bien, lo entendí a la perfección y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? Es cierto, no hay que mencionar nombres, por eso es que yo ya no menciono nombres, pero hay de los dos casos. Están los que creen que sí y los que creen que no. Y luego ya cuando entré más en el medio, cuando estuve en los estudios Churubusco, sí me topé con los dos. Sí hay gente que cree que está haciendo las cosas bien. Y hay otros que no. Pero yo te podría decir que en su gran mayoría están los que creen que lo están haciendo bien. Vale. Sí. Y luego también hay un caso conocí a un muchacho. Ajá. Que, bueno, ni tan muchacho, estaba 30, 40. Él había entrado a trabajar a Televisa o a TV Azteca, una de esas, ¿no? No sé exactamente a cuál, pero él entró a trabajar y su intención era hacer cortometrajes para luego hacer cine, largometrajes. Sí quería hacer las cosas bien, pero pues, cuesta dinero. Y entonces sí, entró a trabajar ahí y sí ganaba su dinerito y luego se casó, tuvo hijos y bueno, había que pagar la educación de los hijos y entonces él seguía trabajando ahí en esas empresas y subía de nivel. Y luego, ya teniendo dinero, él quiso hacer sus cortitos y me dijo bien triste que ya no los podía hacer bien. Ya estaba tan acostumbrado a hacerlos como se hace en estilo mexicano. Claro.
que ya no podía hacerlo de otra manera, reconocía que lo estaba haciendo mal, pero no sabía cómo hacerlo bien, porque automáticamente entraba en esa mecánica y lo hacía mal. Y me lo dijo con mucha tristeza, a tal grado de que ya no hizo el intento. Ya no podía hacer eso, porque además, como su vida ya estaba encaminada hacia otra parte, ya tenía familia y tenía otras obligaciones, ya eso lo hacía por placer, pero ya no le daba placer porque ya sabía que lo estaba haciendo mal. Entonces regresó a hacerlo al mismo estilo, que era pues lo que él tenía que hacer en su trabajo. Pero sí, estaba muy triste. Lo corrompieron. Sí, entonces sí creo que hay más gente que sabe que lo que hace... Digo, hay más gente que siente Está haciendo lo correcto. Que está haciendo lo correcto. Porque sí, Claro. conocía a varios. Claro. Él sí se dio cuenta, pero ese fue un caso extraordinario. Conocía a muchos que no se daban cuenta. Exacto. Claro, sí, Y de porque hecho todavía el año pasado, en un festival bueno, ya. No quiero decir nombres, no quiero, mira, me dan unas ganas, cabrón. Pero no vamos a mencionar nombres. Fíjate lo que estabas diciendo, ¿no? Que todo el mundo quiere meter su cuchara. Yo creo que uno de los problemas del cine mexicano es ese, que los que meten la cuchara son los empresarios. Y cuando alguien quiere hacer algo, dicen, ¿va a dejar dinero? Es que es una comedia, entonces no lo hagas, hazlo así, porque yo necesito que me deje dinero, ¿no? Eso, o sea, los que dan el dinero, yo creo que influyen mucho en las decisiones de qué guiones, de qué directores, de qué actores. O sea, yo creo que ellos influyen mucho, ¿eh? Y incluso la línea de las cosas que se... Porque tú ves las películas mexicanas y muchas son comerciales, güey. O sea, anuncian tal hotel, anuncian tal producto, anuncian tal coche, anuncian tal... O sea, no dejan de ser propaganda para empresas. Entonces yo creo que el cine es muy caro, hay que pagarlo de una forma u otra. Y la verdad, si como director me dicen, te pongo tal cosa, pero anuncia mi hotel, me vale pito, güey. bueno. Anuncio tu hotel con tal de que me pagues para hacer la película, porque si no, no la puedo hacer. No, voy de acuerdo con eso, pero lo haces de una forma aceptable para la historia, ¿no? Pero yo creo que estas personas que no tienen formación para hacer cine, toman otro tipo de decisiones, ¿no? Fíjate, no tanto. He notado que en la experiencia que tengo, que con tal de que los mencionen, ya con eso están tranquilos. Si tienen un producto y lo colocan ahí en la película de alguna forma u otra, ya están contentos. Los que se meten son los de la misma producción. Es el mismo cabrón que está haciendo la fotografía, es el extra que está pasando por ahí, es el director de arte. Esos güeyes son los que todos quieren participar porque todos quieren ser parte de la obra. Claro. Y echan a perder todo. Es que pues siempre les han vendido la idea de que el que está arriba de la cadena alimenticia es el director, ¿no? Todos quieren dirigir. Exactamente, todos quieren dirigir y nadie respeta el cargo del director. Todos quieren dirigir y eso yo lo he visto infinidad de veces. Claro. Sí, a mí me ha pasado, ¿no? A ti te ha pasado. Entonces, pues sí, está la estructura como industria está toda ahí dispareja. Y resulta que los que opinan pues tampoco saben contar la historia porque quieren meter nada más ideas, pero no conocen la obra completa. Y es el director el que tiene la historia en su cabeza, güey. Porque además, repito, sí existe un guionista, pero luego el guión, el director lo toma y lo hace suyo y lo transforma. Porque al final de cuentas lo que se va a ver es lo que el director quiere que se vea, no el guionista. Claro, exactamente, justo. Y a veces pues, solo se entiende la obra cuando está la película.
Porque o una de las dos, o el director no explica bien, o no se le entiende, porque sí se necesita, no sé, cierta información que solo cuenta, que solo posee el mismo director. Y a veces no es porque no se explique. A mí me ha pasado que he hecho algunas películas y que les explico a los actores, a la gente, y les digo, mira, es así y así, quiero que sea así, por esto, por esto, por esto. Y nada más se me quedan viendo, me dicen, no, sí, sí, claro. Y ya es hasta que ya ven la película completa que me ha tocado, 2 o 3 personas me han dicho, oye, perdóname, porque no te había entendido ni madres de lo que me dijiste, güey. Yo sé que me lo explicaste, pero no te entendí nada. Que eso mismo le pasó a Akira Kurosawa cuando hizo Los 7 Samuráis. Esa película se la querían tumbar. La productora, creo que se llamaba Toho, se la querían tumbar. Y a cada ratito lo estaban jode y jode. Y decía, es que no entiendo para qué chingados necesitas esto y esto y esto. Por ejemplo, hay una escena que es una escena crucial en esa película que es padrísima, que es en el enfrentamiento, que es bajo la lluvia, se están peleando los samuráis restantes de los 7, porque ya mataron, eran 7, pero ya mataron como a 2 o 3, se están enfrentando contra 200 cabrones, en la lluvia. Normalmente cuando hacen una escena de lluvia, pues llevan una pipa, ¿no? Kurosawa pidió 3. Y entonces los otros dijeron, a ver, cabrón, ¿por qué 3, güey? No entiendo para qué 3. Realmente el proceso es una, güey. No, que yo quiero 3. Y entonces pidió varias cosas que nadie le entendía. Pero ya cuando ves esa película que utilizó 3 pipas en esa escena, no mames, se ve impresionante bajo una lluvia torrencial enfrentarse con unos samuráis contra 200 bandidos. Esa escena pega y pega muy fuerte y no hubiera funcionado con una pipa, ni con 2, güey. O sea, ese nivel de lluvia se ve impresionante. Y ya cuando la película se estrenó, ya los mismos productores de Toho se acercaron a Kurosawa y le dijeron lo mismo. O sea, perdón, no te había entendido ni madres, güey. Porque, repito, hay cosas que solo tiene el director en su cabeza. Entonces, ¿para qué chingados se meten, güey? Sí, porque el director tiene que pensar las cosas hasta de forma fragmentada, ¿no? Y cómo funcionan todos esos fragmentos. De decir, bueno, si coloco esto, con esto y con esto, se va a ver así, y yo voy a querer expresar esto y el otro, y pues exactamente, ¿qué puedes entender? Cuando un director te dice, pues tienes que acatar la orden, ¿no? Y decir, no, pues hay que hacerlo así, como dice este cabrón, ¿no? Y ya veremos después los resultados. Exactamente. Entonces sí, deberían de respetar el trabajo del director y no empezar a opinar y que todos quieran hacer su propio guión. Entonces, bueno, creo que ya abordamos lo del cine mexicano. Creo que ya no tengo nada más que decir. Ya dije qué es lo que está mal, ya dije cómo lo pueden corregir. Ya si me quieren hacer caso, es su decisión. Ya no voy a hablar mal del cine mexicano porque creo que ya llegué al límite. Yo estoy muy seguro que dentro de unos días vas a encontrar otra cosa y vamos a hacer un tercer programa. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿sabes qué podríamos hacer? Otro del cine mexicano, pero de la parte buena. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho, es una película mexicana que se llama Bayonetta, que es del 2018 y que la pueden ver en Netflix. Y yo me topé con esa película por accidente y yo la empecé a ver sin saber que era mexicana. O creo que sí sabía que era mexicana. No, la verdad no me acuerdo, pero la empecé a ver y sí me gustó. Okay. Y es la última película mexicana que realmente puedo decir que me gusta. Por lo que sí hay
Eso es lo que a veces cuesta trabajo encontrarla. Y sí, Claro. de vez en cuando yo sí me doy un tiempo para ver cine mexicano, para ver si ya están en un buen nivel. Y bueno, digo, no, ni madres, todavía a la chingada. Pero esta sí me gustó. Entonces podríamos hablar de películas mexicanas que nos hayan gustado. Oye, y hablando de esto, digo, muy breve, del cine de ese, ¿te acuerdas de la época del nuevo cine mexicano? Ajá. ¿Sí era bueno o nada más era como el ardid del momento del que estaba en boca de todos? ¿Tú Pues qué opinas? Así breve. mira, mejoró bastante con respecto al cine anterior. De Ok. hecho, a mí ese cine que salió, el nuevo cine mexicano en los años 90, me gusta hasta cierto grado y me gusta más que lo que se hacía anteriormente. Recuerdo que había una película que le estrenaron que se llamó Bandidos, que era una película de vaqueros, creo que es de Luis Estrada. Yo Ajá. recuerdo que cuando vi el avance de esa película me gustó y sí quise verla. Y de hecho fui a verla al cine porque sí me pareció interesante. Porque ese cine que salió en los años 90 fue el primer cine mexicano que yo vi que visualmente tenía una Mm, muy buena fotografía y que no parecía mexicana. claro, exacto. Claro. Entonces, solo por eso me llamó mucho la atención. Y Ok. sí fui a verla, pero ya la historia ya está bien culera, güey. Ya el guión está mal hecho, cae en lo mismo, también diálogos pendejos, explicativos y todo eso, pero la trama era interesante. Eh, eh, si mal no recuerdo, la historia es que en tiempos de la Revolución Mexicana había un orfanato o había un colegio infantil a donde llegaron bandidos, mataron a todos y sobrevivieron como 5 o 6 niños Ah, ok. y que quedan sin nada y los niños se dedican a ser bandidos, a Ah, mira. cometer, pues, a robar para sacar ahí su lana y eventualmente se van a enfrentar al bandido principal que mató a todo el colegio. Ok. Entonces, sí tiene buena trama, sí tiene una buena intención de en el tercer acto tener un conflicto de 5 o 6 niños contra 30 bandoleros adultos. Eso sí está muy interesante, pero está mal ejecutada, está Ah, mal ok. escrita y también es explicativa. Los diálogos cuentan todo y el tercer acto está chafón. Ya. Ok. Y había Pero- otras más, por ejemplo, también salió la de Amanecer Rojo, Ajá. sobre la masacre de Tlatelolco. Sí tiene buenas cosas. Que, te digo, la manufactura ya era muy buena para la época, porque anteriormente se hacía cine pues, que visualmente estaba horrible, güey. La fotografía muy enculera, los efectos especiales bien chafas, pero narrativamente no llegó. Por eso es que no Ok. funcionó. Y luego hubo otro intento, pero ese ya no supieron cómo llamarlo. Entre broma ya era el nuevo cine mexicano. Entonces y volvía a caer. Luego trataban de levantarlo otra vez. Y pues quedó en el aire. Todavía no se levanta. Pero sí fue buena la intención porque hubo cambio en la manufactura. Ok. Cambios muy importantes. Y de hecho de ahí salieron varios cineastas que saltaron a Estados Unidos porque eran buenos. Claro. Ujú. Exacto. Órale. Sí, sí fue un parteaguas entonces, ¿no? Sí, lo malo es que no fue lo suficiente para salvar el cine. Se quedó en el intento. Claro. Ah, bueno. Qué buena opinión. Y bueno, pues eso fue todo. Entonces, para aquellos que nos hayan escuchado, quizás
ya no hablemos del cine mexicano, y si hablamos del cine mexicano es nada más para mencionar ya la parte que está bien hecha. Exacto. Oye, no mencionaste tu libro. Ahorita lo voy a mencionar. Para aquellos que nos estén escuchando y que les interese leerme, está a la venta en Amazon una novela mía que se llama Sin temor a Fukushima, que es una historia de amor entre dos fracasados en un ambiente donde existe una enfermedad transmitida por cucarachas que hace al enfermo adicto a la sangre. Así que es una especie de vampirismo moderno, pero principalmente el género es de romance. Pero los personajes son fracasados. Él es Luca Brigante, es un cuate que fue un mago muy famoso, pero que ya perdió la habilidad, que se infecta con esta enfermedad y se hace adicto a la sangre. Y ella es una japonesa, Itsuki Oda, que es esquizofrénica. Así que los dos son personajes hundidos en la miseria. Y a mí esos personajes me gustan mucho. Son como los personajes de Rocky Balboa. Son personajes jodidos que tienen todo para perder, pero aún así siguen peleando. Eso. Y bueno, esta obra pueden encontrarla en pasta blanda o en pasta dura en Amazon, y les voy a poner el enlace ahí en los comentarios para aquellos que estén interesados en comprarla. Perfecto, me parece muy bien. Qué interesante suena. Y de hecho está basado en un guión de cine que iba a ser, pero la película no se pudo porque no se consiguieron la producción, no se consiguió la economía suficiente para realizarla. Así que tenía dos opciones: o cancelar el proyecto y dejar que muriera en el cajón, o transformarlo en novela, cosa que hice y que me gustó mucho. Eso es bien, eso es bueno. Oye, pues, todavía, ahora que me acuerdo, todavía está en el tintero una que hay que sacarnos la espinita de las sillas de ruedas, ¿no? ¿Te acordarás? No, ¿cuál es la silla de ruedas? Pues que era un asunto erótico. Ah, sí, era un cortometraje que hicimos de una silla de ruedas, sí. Intentamos hacerlo y no funcionó. Sí, es un... Ahorita hay más apertura, igual y hay más posibilidades. Sí, y bueno, está algo de equipos, se podría intentar hacer. Porque es buena, la historia me gusta. Ajá. Me gusta, está interesante. Y es muy visual, ¿no? Como te gusta. Sí, es muy visual porque de hecho no hay diálogos en todo el corto. Exacto. Ajá. Y está buena. No, a mí me gusta. Pues ahora con inteligencia artificial, tú. Pues a lo mejor se podría hacer. La inteligencia artificial la vamos a mencionar en algún episodio. Ahorita, pero lo vas a tener que pagar porque de gratis se pone muy fresa, ¿no? Con esas imágenes. Ah, sí. Sí, pero fíjate, acaban de sacar un anuncio de que en China hicieron, no sé si es una película o es una serie de televisión de la China antigua, China imperial, hecha toda con IA y les costó $500. Ah, sí, vi, lo posteaste en Facebook. Ajá. Sí, y la hicieron en 5 días, toda la producción, solo 3 personas, pero... O sea, sí va a romper madres. Yo sí voy a terminar haciendo películas con ella. Y si se enojan, pues lo siento mucho. Pues mira, te vas a tener que apurar porque va a crecer mucho, mucho la oferta. Y se va a convertir en un océano eso. Sí. Entonces sí, hay que hacer algo. Yo creo que este año hacemos algo. Un océano imposible de ver. Sí. Y bueno, eso fue Neurotrama. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya no los agotamos más. Ok, nos vemos. Que estés muy bien. Sale, bye. Bye. Esto duró justo 1:30.